Ingeniero, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Estoy con Noris Arroyave. Muchas gracias por estar en Un Café con JJ. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Omar, por esta oportunidad de un saludo a través de Teleradio a todos los ecuatorianos que nos están escuchando en el país y en el exterior. Siempre a la orden. Gracias, ingeniero. Le hago una consulta primero que nada. Se conoció la semana anterior que usted va a ser un integrante de una comisión ocasional de enmiendas constitucionales, ¿no? ¿Verdad? ¿Nos podría explicar un poco sobre qué trabajo va a tener estos comisionados? ¿Cuánto tiempo más o menos tienen previsto trabajar? Y sobre todo, ¿se va a analizar esta propuesta de plantear requisitos para ser asambleísta? Sí, nuevamente buenos días. Esta comisión de enmiendas constitucionales, una comisión ocasional, dura 180 días, es decir, 6 meses. De ser necesario, se podría ampliar el plazo. Y se trata, pues, las enmiendas constitucionales que han sido aprobadas por la Corte Constitucional. En este caso, pues, están los requisitos para ser asambleísta, porque ha habido muchos pedidos por parte de la población ecuatoriana. Hemos visto que en la Asamblea Nacional, y con mucho agrado, por un lado, a glorias del deporte ecuatoriano, que nos ha dado muchas alegrías a los ecuatorianos, pero con tristeza, por otro lado, porque asambleístas, pues, que no han desempeñado la función adecuadamente. En algunos casos ni siquiera podían leer lo que les daban escribiendo. Entonces, por eso es un pedido prácticamente generalizado que elevemos el nivel, especialmente de los electos a la Asamblea Nacional, colocando una serie de requisitos. Nosotros también, durante nuestra campaña electoral, hemos mencionado y vamos a presentar también reformas en ese sentido para que, por ejemplo, candidatos que tengan glosas, que tengan grillete, que tengan antecedentes penales, no pueden ser candidatos a ninguna dignidad de elección popular, porque no está bien que alcaldes sindicados por haberse robado el dinero de su cantón estén de candidatos y muchas veces, utilizando parte de ese dinero robado, se reeligen como alcaldes o asambleístas con grillete o prefectos con grillete o con glosas. Eso realmente es una imagen negativa que estamos enviando al mundo entero y también, pues, a nuestros jóvenes, que por un lado les decimos jóvenes vengan, intégrense en la política, pero si la política ha sido totalmente degradada y a ratos hasta es un sinónimo de corrupción, entonces esto ahuyenta más bien a que haya ese recambio generacional. Y en términos académicos, ingeniero, ¿ustedes plantearían algo en términos académicos? Sí, que por lo menos, pues, tengan el título de tercer nivel. Esto también genera, por un lado, la gente está de acuerdo, pero por otro lado, como que se estaría discriminando a la gente que no tiene esa preparación adecuada. Entonces, ahí vamos a hacer también pedidos al gobierno para que el gobierno facilite, no solamente con la construcción de más universidades públicas, sino también estableciendo horarios. Por ejemplo, en la tarde y noche, los ecuatorianos podrían estudiar, o también ahora, pues, aprovechando la tecnología, se podría obtener en algunos casos títulos de tercer nivel a través del internet, de vía Pero online. Entonces, usted sí estaría de acuerdo que para ser asambleísta por lo menos haber pisado la universidad. Por supuesto. Pero, ingeniero, pero acabamos de tener un presidente que no fue a la universidad. Exacto, y miren las consecuencias desastrosas que deja el expresidente de la República para el país en todos los ámbitos, no solamente en la parte económica, que pensábamos que iba a tener un éxito, sino también en el tema de corrupción, casos realmente emblemáticos que también sí se le está pidiendo a la fiscal general del Estado que acelere la investigación, casos como Pandora Papers, casos como El Gran Padrino, casos como León de Troya, que justamente, pues, posiblemente por la falta de preparación del presidente de la República, se dejó, como se dice en el argot popular, embaucar, se dejó cercar por los correístas y mire, ahí están las consecuencias desastrosas que nos está dejando a todos los ecuatorianos. Por esto y por muchas otras razones más, y sobre todo porque al menos en la Asamblea Nacional se aprueban leyes que afectan positiva o negativamente al pueblo ecuatoriano, es fundamental elevar el nivel académico, elevar la experiencia
de los que sean candidatos a la Asamblea Nacional. Oiga, ingeniero, ¿y usted estaría de acuerdo quizás en limitar temas de edad para ser asambleísta? Yo pienso que también es importante porque se requiere que las personas que van a aprobar leyes, como decía hace un momento, que nos afectarán en los dos sentidos, en el positivo y en el negativo a los ecuatorianos, deben ser también ya personas centradas, no personas que se dejen llevar por el resentimiento, por las emociones, sino deben ser personas con una cierta experiencia para que las leyes pues sean tratadas con mucha mayor calma y sobre todo sabiendo que en el Ecuador no tenemos dos cámaras. En países en donde hay dos cámaras, en la de diputados es la discusión, el desfogue hasta cierto punto del pueblo a través de sus diputados, pero los senadores pues son gente con mayores requisitos. O sea, hacer bicameral la función legislativa. Sí, esa sería pero ¿con cuántos integrantes cada uno? Bueno, nosotros siempre hemos sido de la propuesta de que no pasen de los 80, exagerando 100 entre diputados y senadores. Y si es que solamente hay diputados, igualmente pues no deberíamos pasar de 80, exagerando 100 diputados. Creo que 137 y para las próximas elecciones estaríamos bordeando los 150 asambleístas. Es demasiado para un país pequeño como el Ecuador. Pero eso llevaría a que provincias escogieran a un solo representante. Pueden ser los dos representantes por cada provincia para mantener la equidad geográfica, pero para tomar en cuenta el número de habitantes podría elevarse no a 250 como es actualmente, sino duplicar a 500,000, por ejemplo, habitantes por cada provincia. Entonces estamos tomando en cuenta la división geográfica del país y también la situación demográfica de cada provincia. Creo que sería una situación más justa para que las provincias que tienen mayor número de habitantes estén más representadas que las que tienen menos número de habitantes. Pero tampoco pues dejarles a las provincias con menos habitantes con un solo representante, porque justamente por la falta de representación también es parte del atraso de esas provincias. Así que hay que buscar un equilibrio en ese sentido. Ingeniero, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Buenos días. ¿Cuál usted considera que es el motivo por el que ciertos grupos de asambleístas piden archivar el juicio político, el planteamiento de juicio político que hizo la Revolución Ciudadana hacia la fiscal? Y se lo pregunto porque toda autoridad y servidor público no está expenso y tiene que tener toda la disposición para ser fiscalizado, revisado su proceder. A ver, por supuesto que justamente la esencia de la Asamblea Nacional, del asambleísta, del legislador, es no solo legislar, sino también fiscalizar. Pero en este caso es obvio, y desde un par de semanas atrás, yo le vengo diciendo a la Asamblea Nacional, si es que el día de mañana se aprueba tal como se envió el proyecto de ley económica urgente, llamada de eficiencia económica y generación de empleo, en donde se va a lograr impunidad legalizando el robo por parte de la Asamblea Nacional con el capítulo de la amnistía tributaria. Esos votos para aprobar esa amnistía tributaria serían a cambio de lograr impunidad para los prófugos de la justicia. Impunidad en el tema de la amnistía tributaria versus impunidad contra los prófugos de la justicia. Entonces, pues, esta asamblea pasaría a la historia como la asamblea de la impunidad. Y justamente para que no haya impunidad es que, al menos yo estoy impulsando la posibilidad de que el Pleno de la Asamblea Nacional archive el juicio contra la fiscal, porque justamente ese es el toma y daca. Tú me das los votos para aprobar la amnistía tributaria de los mismos más ricos del país y yo te doy los votos para que se le enjuicie a la fiscal, para que el doctor Wilman Terán, ventajosamente ya está detenido, continúe con su proyecto de tomarse por asalto a la mayoría de la Corte Nacional de Justicia, para que todo es para lograr impunidad. Intentaron oponerse a que el nuevo Contralor General del Estado se posesione en su cargo por lograr impunidad. Entonces ya estamos hartos los ecuatorianos de tanta corrupción. El Ecuador se hunde.
el Ecuador se desangre, el Ecuador se cae a pedazos justamente por la corrupción, porque por la corrupción se genera narcotráfico, el narcotráfico ha penetrado a todas las instancias del Estado. Ahí hablamos de narcojusticia, porque hay narcojueces, narcofiscales, hablamos de narcogenerales, hablamos de narcopolítica, y lo que está destapando la fiscal, no solamente que debe ser felicitada, sino apoyada por parte de la Asamblea Nacional y no obstruir la investigación que está realizando la fiscal. Por eso es lo que hemos pedido al Pleno, que se archive el juicio contra la fiscal. Si es viable. El camino adecuado, ¿Es viable que se pueda archivar el juicio? Porque entendería yo, usted me corrige que sabe más del tema, que por algo de prelación debería esperar a que se toque el punto del juicio político de la fiscal para que puedan decidir si se archiva o no se archiva. Sí, tal vez el procedimiento que yo estoy pidiendo es demasiado expedito y hay algunos artículos que estarían utilizando los que no quieren archivar el juicio contra la fiscal para oponerse. Entonces, vamos pues el día de hoy que nos reunimos en la Asamblea a buscar el camino. El tema es no perturbar, no obstaculizar el trabajo del fiscal, porque si vamos a los procedimientos, en la Asamblea se han bajado juicios políticos vulnerando todos los procedimientos. Se han bajado presidentes constitucionales de la República. Por ejemplo, en el caso mío, con 48 diputados, cuando la ley y la Constitución hablaba de 67 diputados. Pero, ingeniero, sin juicio político. Ingeniero, usted está tomando como referencia su caso, pero su caso fue una ilegalidad. Entonces usted está convocando a hacer una ilegalidad para archivar el juicio. No, esta no es una ilegalidad. Lo que yo estoy proponiendo para que el Pleno, que es la máxima autoridad, indique a la Comisión de Fiscalización que también están realizando una serie de irregularidades, entre comillas, para archivar juicios que estaban en prelación antes que el juicio de la fiscal, para poner el juicio de la fiscal en primer lugar. Si están cometiendo irregularidades o si están buscando un camino expedito para archivar juicios, ¿por qué no hacemos lo mismo con el juicio de la fiscal? En el caso de la fiscal es para no obstruir con la investigación de la fiscal, y máximo sabiendo que la Asamblea Nacional no solamente tiene que legislar, sino también fiscalizar. Entonces nos estamos no solamente obstruyendo, sino a lo mejor peligrosamente oponiendo a una fiscalización que está realizando la Fiscalía General del Estado, que está destapando ese narcoestado. Es que el tema es gravísimo. Ingeniero, mire, solamente para darle contexto a nuestra audiencia. El día de mañana, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, ha convocado una sesión para ver el tema de la prelación de los juicios políticos. La semana pasada, en la Comisión de Fiscalización, en algunos casos por amplia mayoría, hasta 8 o 9 votos, se dieron de baja algunos juicios porque ya los interpelantes no están o porque decidieron no proseguir. Ahora, se dice que hay una estrategia para llegar al juicio político. Si hubiera esa estrategia, digo yo, se hubieran dado de baja todos los juicios políticos. Es más, mañana ustedes van a decidir quiénes son los nuevos interpelantes en los juicios políticos en contra de Esteban Bernal, ministro de MIES, de Guillermo Lasso, y de 2 vocales de la Judicatura. ¿No cree que si la estrategia realmente sería llegar rápido al juicio político, hasta esos juicios se lo hubieran tumbado? Mire, yo hablaba hace un momento de cuando les conviene, entre comillas, cuando les conviene, archivan juicios. Cuando no les conviene, buscan cualquier mecanismo, como el que usted está mencionando, nuevos interpelantes para estos juicios que sí les conviene. Los que no les conviene no buscaron nuevos interpelantes, simplemente les archivaron. Entonces, como no les conviene que se archive el juicio contra la fiscal, están diciendo que ese no es el procedimiento, que tenemos que esperar que el juicio de la fiscal llegue a primer lugar, pero mientras tanto ya le están presionando a la fiscal, le están obstruyendo el trabajo de investigación, porque la fiscal, en lugar de dedicarse al 100% a su investigación, tiene que prepararse para el juicio porque no sabemos si finalmente se va o no se va a realizar.
justamente ante un tema extremo. El Ecuador se cae a pedazos, ecuatorianos. El Ecuador se desangra. Todos los días hay más y más muertos, justamente por la penetración del narcotráfico. Estamos viendo que el señor Jorge Glass se acaba de burlar de la justicia al pedir asilo a la embajada mexicana que posiblemente le van a dar. Y ya tendremos un prófugo más en México. Todo esto afecta a la imagen del país. Somos un país no solamente de los más peligrosos del mundo, sino de los más corruptos del mundo. Y muy posiblemente, también yo le he mencionado, en la asamblea podría haber más de un asambleísta que resulte implicado en estas investigaciones del narcoestado que está realizando la fiscal general del Estado. Por eso es que no les conviene que la fiscal esté libre, dedicada al 100% a la investigación. Este es un tema de Estado. Este no es un tema únicamente de que si le conviene o no a las correístas, o si le conviene o no a algún otro partido político o a Lucio Gutiérrez. Este es un tema de Estado. El Ecuador se está hundiendo, ecuatorianos. Entonces, si es que por fin hay una persona que está realizando de forma valiente su trabajo, en lugar de obstruir, apoyemos. Esa es la intencionalidad. Y si este no es el camino más expedito, bueno, busquemos en el pleno de la Asamblea un camino para no obstruir el trabajo que está realizando la fiscal. Eso es en definitiva. Yo, al igual que muchos ecuatorianos, igual que ustedes, estamos preocupados con lo que sucede en el Ecuador. Matan a 4 niños inocentes en el Guasmo Sur. Entonces, no podemos seguir con los brazos cruzados. Tenemos que hacer algo para recuperar la paz, la tranquilidad que teníamos antes en el Ecuador. Ingeniero, y con esto cerramos. A ver, yo le soy sincero, yo no sé por qué tanta preocupación del juicio político, porque mire, hagamos matemática sencilla. A la fiscal se la puede destituir con 70 votos, ¿ok? No son 92, son 70 para la fiscal. Digamos que toda la RC vota en conjunto, son 51. Digamos que Pachacutic se una, 56. De ahí todo el resto de bloques ha dicho que no va a dar los votos. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que lo mismo dijeron que no iban a dar paso al juicio de la fiscal y dieron paso en el CAL con 2 votos social-cristianos, con 2 votos gobiernistas. Pero es que, ingeniero, en el CAL no se evalúan pruebas, ingeniero. Claro. En el CAL se evalúa las formas. O sea, si entregaron la documentación, si entregaron las firmas. No es que están evaluando pruebas. Porque ellos también, si bloqueaban eso, también podían ser objeto de sanción. Porque en base a que, si tú cumples todos los requisitos de forma, me bloqueas un pedido de juicio político. Mire, todo es conveniencia, lastimosamente. Cuando les conviene, todo está bien, como en este caso la fiscal, y sigue a trámite el juicio de la fiscal. Cuando no les conviene a sus intereses, simplemente le buscan cualquier obstáculo y no dan paso al juicio. En todo caso, como les decía, este es un tema de Estado. Y si es que ya se da el juicio, pues también sería una magnífica oportunidad, si es que ya nos vamos al otro lado, para que la fiscal, en eso sí comparto con ustedes, para que la fiscal general del Estado destape todo y señale con nombres y apellidos a varios asambleístas que con toda seguridad están implicados en este narcoterrorismo, en este narcoestado, en este financiamiento del narcotráfico a candidatos. Usted sospecha bastante que si la RC da los votos esta semana es a cambio con el gobierno. O sea, usted está diciendo que el gobierno va a poner como moneda de cambio la aprobación de la ley de económica urgente. Por supuesto, porque es una legalización del robo, porque por 7ª ocasión se está condonando deudas a los mismos más ricos del país y se comete injusticia con empresarios honestos, con empresarios honrados, con personas naturales honradas que sí pagan impuestos. Se viola el principio constitucional de igualdad. O todos somos iguales ante la ley, o por qué solamente los ricos. Le pregunto a usted y a muchos de los que nos están escuchando, posiblemente jamás, al menos a mí jamás, y tampoco lo permitiría, he pedido pues que me condonen o me ha condonado $1 de interés por algún crédito realizado a una institución pública. Estos señores se acostumbraron siempre, en unos casos, a hacer créditos, en otros casos no pagar los intereses, las multas, los impuestos, se acostumbraron y son decenas de millones de dólares. O sea que usted va a votar en contra del proyecto de ley, ingeniero. ¿Usted va a votar en contra?
Si es que no se saca el capítulo de la amnistía tributaria, yo voy a votar. Pero ojo, que ya hubo una limitación en donde se especifica que no pueden tener hasta 4º grado de familiaridad con el presidente ni con los asambleístas, ni siquiera eso. Usted dice 0 amnistía. Exacto, 0 amnistía, porque también nosotros ingresamos un oficio tanto al presidente de la Asamblea como a la presidente de la comisión que están analizando esta ley económica, que pidan la documentación al SRI. Nosotros también pedimos, pero hasta ahora no me entrega el SRI. Y analicen quiénes son los que se vienen beneficiando desde la primera vez que se condonó deudas. Porque ecuatorianos, a ver, ¿por qué Lucio Gutiérrez no condonó deudas? ¿Por qué Lucio Gutiérrez incautó bienes a los deudores morosos? ¿Por qué Lucio Gutiérrez sí pudo recuperar más de $1.000 millones que se robaron los banqueros ladrones cuando congelaron los depósitos de los ecuatorianos en los bancos? ¿Y por qué Rafael Correa, en lugar de recuperar la plata robada, condona deudas a los más ricos? ¿Por qué el señor Lenín Moreno, en lugar de recuperar la plata que se robaron, condona deudas? ¿Por qué el señor Guillermo Lasso, en lugar de recuperar la plata, condona deudas? Entonces no hay derecho. En mi caso, incauté bienes, entre ellos al hermano de León Febres Cordero. ¿Que eso me costó el puesto? Sí, porque se levantó la oligarquía, la bancocracia, compraron a los generales traidores me quitaron el respaldo y se cayó el gobierno y devolvieron todo lo que yo había incautado y no han vuelto a recuperar $1 más de la plata robada. Si hay formas de sacar adelante la economía ecuatoriana. Yo también me hice cargo. 2 meses no se había pagado al sector público sueldos y salarios. Se debía 2 meses y en algunos casos hasta 3 meses las asignaciones a los municipios, a las prefecturas. Se debía a Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Y yo entregué varios miles de millones de dólares en ahorros, en superávit. Sí se puede manejar la economía ecuatoriana. Ingeniero, solamente para cerrar. Solamente para cerrar, usted que tiene bastante contacto ahí en la Asamblea, me da a entender que en estos momentos, o sea, siendo las 7:28 de la mañana, ¿hay o no hay los votos para aprobar la ley económica urgente? No sé, al menos en esa condición yo, por conciencia... Porque ya salió Construye, por ejemplo, Construye salió a decir que no iba a dar los votos. Bueno, entonces ya no sería solo Lucio Gutiérrez, ya vemos más personas que estamos conscientes de que no se puede cometer una injusticia de esta naturaleza. Ojalá pues no se apruebe, porque hay otras formas, hay otros mecanismos para que la economía ecuatoriana se pueda reactivar. Un ejemplo soy yo mismo, que me hice cargo de un país en crisis económica, no se había pagado ni siquiera por la deuda externa, una situación crítica económica. Pero cuando el presidente, como yo les decía en todas las sesiones, cuando el presidente no roba, ni les deja robar a ustedes, señores ministros y altos funcionarios del Estado, la plata alcanza para todo y sobra ecuatorianos. Perfecto. Pero cuando todo el mundo roba, obviamente la plata no alcanza. Perfecto, ese es el problema del Ecuador. Muchas gracias por su tiempo. Veremos qué ocurre el día de mañana en el plenario de la Asamblea. Muchas gracias, ingeniero Lucio Gutiérrez. Muy buenos días. Tenga un excelente día. Igualmente, ingeniero, gracias por su tiempo. Bueno.